Este video ustedes lo iban a recibir hace más o menos mes y medio. Exactamente creo que el día 7 o el día 8 del mes de agosto. Hoy estamos a 29 de septiembre. Así que todo este tiempo he estado dándole cráneo a esta situación hasta que hoy puedo decir que he llegado a una conclusión que no está escrita en piedra. Al escuchar mejor evidencia, puedo quizás llegar a otra conclusión. Pero hasta el día de hoy, esta es la conclusión a la que he llegado. El video viene ahora. Solamente quiero hacer esta explicación. Muchos de ustedes estuvieron viendo el video que tuvimos con el doctor Santiago sobre si Judas estaba en la cena o no. Como pasaron las cosas es, como según lo conté en el video, se lo vuelvo y se lo cuento rapidito, que yo había hecho el video que ustedes están a punto de ver, lo había hecho y en una conversación con el doctor Santiago, él me dice, pero tú has considerado esto y me habla de este libro, me introduce a este libro, que es el Evangelio de Tasiano, se llama El de Atesarón, ¿ok? Que es una armonización de lo que los evangelios dicen en orden cronológico de acuerdo a él. Todavía no entiendo bien cuáles son los criterios que utilizó Tasiano para poner el orden en la cena del Señor como lo puso. No sé cuál es el criterio que se utiliza. Tuvimos al doctor Santiago aquí con nosotros hablándonos de cómo es que eso lleva, cuáles son las cosas que se tienen que tomar en consideración antes de juzgar este tipo de acontecimientos dentro de la Biblia. Y muy bien, el problema conmigo es que yo soy rebelde y yo quiero escuchar voces disidentes. Escuchando voces disidentes, he llegado a una conclusión el día de hoy, que vuelvo y repito, no estoy diciendo que está escrito en piedra. Mañana, si me presentan mejor evidencia, pues entonces yo cambio mi postura. No hay ningún problema. Pero con la información que tengo hoy, la opinión que tengo es la que voy a dar ahora antes de entrar al video, ¿ok? Yo hice una publicación en la comunidad del canal que titulé Judas en la cena partiendo desde el principio de sola escritura. Partiendo estrictamente desde el principio de sola escritura, yo no puedo más que llegar a la conclusión que Judas sí estuvo en la cena del Señor, en la Eucaristía, cuando fue instituida la cena del Señor en la última cena. ¿Ok? Voy a leer esto antes de entrar al video, en sí. Porque este video que ustedes van a ver yo lo había ya hecho hace un mes y pico. La idea rector bajo el principio de sola escritura es que la autoridad última reside únicamente en los textos bíblicos inspirados y no en las interpretaciones externas o adaptaciones posteriores. Por ende, al examinar la participación de Judas en la última cena, debemos depender enteramente de lo que dicen los evangelios sin imponer supuestos ajenos. En esa luz, desarrollaremos la hipótesis de que Judas participó de la cena del Señor tal como lo narran los sinópticos y rechazamos interpretaciones que lo excluyen sin fundamento textual. O sea, la Biblia dice, la Biblia dice claramente en los evangelios sinópticos que Judas estaba con ellos en la cena. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos un patrón coherente. Jesús anuncia la traición en medio de la comida. Judas formula su pregunta, ¿soy yo maestro? Y acto seguido Jesús distribuye el pan y la copa. En Lucas el relato es particularmente claro. Jesús se sienta con los 12, parte el pan, da la copa y luego declara, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Esa formulación sugiere que Judas aún estaba presente al repartir la Eucaristía. Si aplicamos el principio de dejar que la Escritura hable por sí misma, no encontramos en estos textos ninguna indicación explícita de que Judas fue excluido del acto sacramental. El texto en los sinópticos no dice que Judas fue excluido de la cena.
Algunos defensores de la exclusión apelan al Evangelio de Juan, que relata que después de comer el bocado salió inmediatamente, Juan 13:30. Pero Juan no describe la institución de la cena del Señor, no menciona el pan ni la copa en ese contexto, por lo que su silencio no puede contradecir la afirmación explícita de los sinópticos. Es un argumento débil sostener que Judas no participó basándose únicamente en la ausencia de Juan de un relato eucarístico. Y ese es el problema que yo tengo. Por eso llego a esta conclusión. Porque, porque no, el hecho de que de que Juan diga lo que dice, de hecho, estaba leyendo un experto, un erudito, un supuesto erudito, que él dice, es posible que la cena de la que está hablando Juan no es la misma de la que están hablando de la Eucaristía. Puede ser que estén hablando de dos cenas distintas. O sea, hay más aquí que solamente lo que podemos ver a simple vista. Para reforzar esta interpretación debemos acudir a estudios, podemos acudir a estudios eruditos. Por ejemplo, el teólogo C.R. Schultz analiza cómo muchas discusiones apologéticas asumen que Judas no participó, pero señala que la tradición luterana, a través de la confesión de Augsburgo, reconoce la suposición de que Judas recibió la cena aún para su perjuicio, es decir, sin beneficiarse espiritualmente. Asimismo, Kenneth Hein, en su artículo Judas Iscariote, Key of the Last Supper Narratives, es una pregunta. Judas Iscariote, la llave de de la narrativa de la última cena, publicado en The New Testament Studies en Cambridge, subraya cómo Judas funciona como la clave narrativa en los relatos de la última cena y cómo la coherencia interna de los sinópticos refuerza la lectura de su presencia en la institución. A la parte de abajo tengo los links para que si usted quiere leer esas opiniones, las puede leer. En conclusión, si nos atenemos estrictamente al principio de sola escritura, la evidencia textual favorece con firmeza que Judas participó de la cena del Señor. No hay ningún evangelio canónico que afirme explícitamente lo contrario, mientras que los sinópticos coinciden en situarlo en la mesa durante la repartición del pan y la copa. Interpretaciones que lo excluyen resultan de tradiciones extrabíblicas o de esfuerzos de armonizar que no tienen respaldo textual sólido. Por lo tanto, la interpretación más fiel a la escritura es que Judas comulgó con los demás, aunque para su desgracia, antes de salir y consumar la traición. Y aquí hago una aclaración también. Dice, después de haber conocido el escrito de Tatiano, gracias al doctor Santiago, y tras haber tenido un programa con él en torno al tema de Judas y la armonización cronológica de los evangelios, en especial sobre el diatesarón de Tatiano, y después de haber escuchado voces disidentes a la postura de Tatiano, creo que puedo expresar una opinión. No pretendo que sea infalible, por supuesto, pero hasta hoy esta es la conclusión a la que llego en base al principio de sola escritura. Y aquí están los links, usted puede ir allá y verlo. Mi posición, de acuerdo a lo que he escuchado, de acuerdo a lo que he leído, de acuerdo a lo que he visto hasta ahora, es que Judas sí participó en la cena en la institución de la cena del Señor, en la Eucaristía, cuando Jesús en aquella última cena parte el pan con los apóstoles. No existe evidencia, no existe ninguna evidencia que excluya a Judas de la cena del Señor. Si hay algún calvinista que insiste en excluirlo porque hay algún otro escrito fuera de las escrituras, fuera del texto bíblico, si hay algún calvinista que insiste, que seguramente lo hay,
entonces ese calvinista no es mejor que los mormones, que tienen unos textos alternos a la Biblia. Entonces no puede llamarse como que es sola escritura. La misma escritura se interpreta ella misma. ¿Ok? Así que aquí les dejo el video que estaba listo desde hace mes y medio. Vamos a estar hablando un ratito sobre una de las doctrinas que yo considero que son las más terribles dentro de todas estas doctrinas de la gracia, donde lo menos que abunda es la gracia. Más bien las doctrinas de la desgracia, porque es la desgracia para la mayoría. Y una de estas doctrinas que son terriblemente malas es específicamente la doctrina de la expiación limitada. ¿Por qué? Porque yo considero tan terriblemente mala esa doctrina de la expiación limitada. Pues yo la considero así de mala porque, espérate, déjame apagar aquí. Yo la considero tan mala porque primero, limita el sacrificio de Cristo. Segundo, presenta un Dios mezquino, porque es un Dios que ya tiene satisfecha su justicia, pero Él se reserva justicia satisfecha para castigar o para no ofrecer salvación de manera de buena fe a todos los hombres. Dios no tiene por qué salvar a todo el mundo, pero estando ya la justicia satisfecha, Dios puede ofrecer salvación a todo el mundo. Lo que esta gente nos dice es que Dios pagó la deuda de $1,000, la pagó con $1 billón. Sin embargo, dijo, ya está la deuda saldada, pero me voy a reservar eso para poder enviar al infierno a la mayoría. Y estaba yo pensando, yo dije, espérate, aquí hay algo interesante y en la vida de Judas Iscariote. Para la mayoría de la cristiandad, con muy pocas excepciones, poquísimas excepciones, Judas se perdió. Judas, para nadie es un secreto. nadie cree que Judas se salvó. Habrá un loco por ahí que lo piense, pero la idea es que Judas se perdió, era el hijo de perdición. De hecho, aquí tenemos unos cuantos videos sobre qué es lo que la Biblia dice sobre Judas, o usted vaya a verlo. Judas se perdió. La cristiandad en general, aparte de uno que otro desquiciado por ahí que quiera decir que Judas se salvó, la cristiandad generalmente se cree que Judas se perdió. Ahora bien, hay algo que pasa bien interesante en la vida de Judas. Judas se perdió, aún los calvinistas admiten que Judas se perdió. Desde mi punto de vista, Judas se perdió porque nunca creyó. Dentro de la perspectiva arminiana, Judas se perdió porque perdió la salvación. Desde la perspectiva calvinista, pues entonces tendrían que decir que Judas nunca creyó, que ese es el argumento que hace Winston Medina, por ejemplo, en cuanto a si Judas se salvó o no se salvó. El problema con Winston Medina es que depende del debate en que él esté, él va a utilizar a Judas para su beneficio. Por ejemplo, con el pastor Gutiérrez, Judas dice que es muy posible que Judas haya estado en la resurrección, haya visto a Cristo resucitado, lo cual me parece una locura, pero bueno, no vengo a hablar de él. Vengo a decirle que, por ejemplo, si vamos a hablar de un calvinista, Winston dice que Judas simplemente no creyó. Y ahí coincidimos. Creo que Judas no creyó. El problema que tienen es que hay un evento dentro hay un evento dentro de la narrativa bíblica en que se da la última cena. Y el día de hoy yo quiero hacer este argumento. Es uno de tantos que se pueden hacer en contra de la expiación limitada. Aparte de todos los textos que dicen que Cristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, ya la Biblia no los dice, pero los calvinistas insisten en limitar el sacrificio de Cristo, limitar el alcance del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Nada, por arbitrariedades de un Dios que está empeñado en condenar a la mayoría. Ahora bien, vamos aquí para
para hablar. Vamos a hacer este argumento rápidamente y nada, y ahí terminamos y nos fuimos. Esto no va a doler mucho. Ok, la pregunta es si participó Judas en la última cena. Si Judas participó en la última cena. En un análisis detallado de los evangelios revela que Judas Iscariote participó plenamente de la última cena. Hay quienes piensan que no, hay algunos teólogos que piensan que no y lo vamos a discutir ya mismo. Y se basan principalmente en el evangelio según San Juan. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, incluyendo el pan y la copa que Jesús instituyó como símbolos del sacrificio. Ok, ¿qué nos dice Mateo capítulo 26, versos 20 al 26? Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscarlo en los textos para ver qué nos dice la Biblia. ¿Ok? Nos dice, cuando llegó la noche, se sentó en la mesa con ¿cuántos? Con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno a decirse, Señor, ¿soy yo? ¿Seré yo el que va a negar a Cristo? ¿Cómo va a ser? Entonces él respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre sea entregado. Calvinista, arminiano, provisionista, molinista, todos menos un grupito de desquiciados dicen, mira, aquí está la prueba de que ese hombre se perdió. Bueno le fuera, o sea, el castigo va a ser tan terrible que bueno le hubiese sido jamás haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Déjame añadirle el verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio a todos diciendo, voy a tener que ponerlo todo. Bebed todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino del Padre. ¿Ok? Y aquí tenemos que en la cena del Señor están los 12. Y ya yo veo los calvinistas diciendo, tú ves, no, pero es que él dice que por esto mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Porque acuérdense cuál es mi argumento principal en este momento. ¿Cuál es mi argumento? Mi argumento es que él participó de la cena. Ese es mi argumento por ahora. ¿Ok? Él participó de la cena. ¿Ok? Entonces, Mateo muestra que Jesús identificó a Judas como el traidor mientras comían y luego instituyó la cena. Judas aún estaba presente mientras comían. ¿Ok? Ok, vamos a ver entonces cómo nos lo dice Marcos. Marcos dice, vino, ya eso lo vimos, a la verdad que el Hijo del Hombre va según está escrito, dice. Entonces aquí Marcos nos dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Ok? Aquí los calvinistas van a decir, tú ves, Ruby, es que es por muchos, es por muchos. No es que es por todos, es que es por muchos. Ok. Entonces venimos aquí nuevamente. En Marcos, Jesús dice, uno de vosotros come conmigo, me va a entregar. ¿Qué es lo que yo estoy aquí discutiendo? Yo estoy discutiendo que él estaba allí. ¿Ok? Que él estaba dentro del grupo. No hay mención de Judas, de que Judas saliera antes de la institución de la cena. Está implícita su presencia. Ni Marco ni Mateo dice Judas se fue. Judas salió. ¿Ok?
Vámonos entonces a ver cómo nos lo dice. Espérate, que esta no es. Vamos a ver entonces qué nos dice Lucas. ¿Qué nos dice Lucas? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Mateo y Marcos dice que eran los 12. Aquí dice los apóstoles, pero entendemos que eran los 12 apóstoles. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca? Ahí está Jesús derramando su corazón. Dice, porque os digo que no volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y partió diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que entrega está conmigo en la mesa. Así que aquí no hay manera alguna en que usted pueda decir que Judas no estaba mientras estaba instituyendo la cena del Señor. Vamos aquí a los textos nuevamente. Dice Lucas. Jesús instituye la cena del Señor diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Luego añade, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. O sea que Judas estaba presente. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos que Mateo, Marcos y Lucas ponen a Judas en la última cena. ¿Ok? Vamos a seguir, vamos entonces a leer qué nos dice el último de los evangelios. Usted sígame por ahí que yo voy a llegar a algún lado. Dice, habiendo dicho esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Este es el común denominador dentro de todo. Uno de ustedes me va a entregar. Aquí hay un entregador, aquí hay un traidor. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba acostado al lado de Jesús. Y pues hizo señas a Simón Pedro para que le preguntase quién era el que él hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. No estoy muy al tanto, pero tendría que estudiar un poquito más, pero me parece que el pan mojado era parte de la cortesía que se daba cuando se estaba celebrando la Pascua, pero tengo que averiguar más sobre eso. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, o hazlo más pronto, porque ninguno de los que estaba en la mesa, pero ninguno entendió ¿por qué le dijo esto? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesite para la fiesta o que diese algo a los pobres. Y bueno, ya sabemos la historia. Entonces venimos acá. Jesús identifica a Judas con el pan mojado. Judas sale después de recibirlo. Juan no menciona la institución de la cena, pero no contradice qué es lo que dicen los sinópticos. ¿Ok? Ahora bien, escúcheme bien. Aquí es donde vamos al punto. El lenguaje que usa Jesús en la cena, cuando está instituyendo la cena. Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta es la copa que por vosotros es derramada. El vosotros incluye a Judas, porque Judas estaba presente. Y aquí es donde yo quería llegar. Y aquí es donde los calvinistas van a tener que explicarme este texto. Porque muy bien van a decir, no, pero Marcos dice por mucho. Bueno,
por muchos. La humanidad son muchos. Mateo dice también que por muchos entrega. Bueno, es por muchos, porque la humanidad son muchos. Pero aquí está siendo específico. Aquí está siendo específico. Y Judas Iscariote pone a los calvinistas en un tremendo dilema. Si Jesús murió solo por los elegidos, según la expiación limitada, pero dijo que su cuerpo y su sangre fueron por todos los presentes y Judas estaba allí, entonces Cristo tiene que haber muerto por Judas. Estoy loco por escuchar cuál es la explicación que me van a dar los calvinistas en cuanto a esto. Escúcheme, ¿sabe por qué no te sirve Mateo y Marcos? Porque en Mateo y Marcos no excluye a Judas tampoco. No está diciendo por mucho menos por Judas. ¿Ok? Está diciendo que por muchos. Y la humanidad son muchos. Mateo dice por muchos es entregado y Marcos dice por muchos es entregado. Pero Lucas es más detallado y dice, este cuerpo es derramado por vosotros. Y aquí no pueden venir a decir que Judas no estaba incluido. Porque para decir que Judas que Judas no estaba incluido, tienes que tirarle una tremenda brava a la narrativa y aún a la misma gramática. Los que saben de gramática, chequen a ver. Por esta razón fue que el calvinista Winston Medina terminó diciendo que Judas vio a Cristo resucitado, porque puede ser que Judas, es más, dice que es muy seguro, es muy probable que Judas reine con los 12 sobre Jerusalén. Ahora bien, ya previendo cuáles son los argumentos que van a traer, aquí los tengo. Estas son las respuestas comunes a estos textos. Jesús hablaba en general, falso. Jesús dijo vosotros, plural definido. Si usted sabe, lo bueno de esto es que ahora no me pueden venir con el cuento chimbo eso. No. Ya la tecnología ha avanzado tanto que ya estos maestros de griego no pueden venir a meter embuste porque descubrimos sus mentiras. No pueden venir a decir, no, Jesús estaba hablando en general. No, Jesús dijo por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los 12. Los 12, dice Marcos y Lucas, y por los apóstoles, dice, Marcos y Mateo, y por los apóstoles, dice Lucas. Entonces, no pueden venir a decir que Jesús estaba hablando en general. Ni pueden usar los versos del verso de Mateo y de Marcos porque no contradicen la idea de que fue por vosotros. Judas salió antes, falso. Lucas y Marcos lo muestran presente mientras está la institución de la cena. No pueden decir que no. Es más, comulgó. De acuerdo al texto, comulgó. Tomó la cena. Tampoco pueden venir a decir, no, solo hablaba de los 11. No, porque el texto no hace esa distinción. El texto no hace esa distinción. Así que tienen un tremendo dilema los calvinistas con su falsa doctrina de la expiación limitada, porque por lo menos uno de los que Jesús mismo dijo que su cuerpo era entregado por ellos, incluyendo a uno, a menos que por defender el calvinismo digan, no, Judas se salvó. A menos que por defender el calvinismo, no lo dudo porque el fanatismo logra muchas cosas, a menos que no quieran decirme, no, Dios, Judas se salvó. Así que tienen tremendísimo problema. ¿Cuál es la conclusión teológica sobre esto? ¿Cuál es la conclusión teológica? La muerte de Cristo abarca incluso a quienes lo traicionaron. Judas participó de la cena y Jesús dijo que su cuerpo y su sangre eran por ustedes, los que están aquí. Y no hizo ninguna distinción sobre Judas, sino que le permitió, de acuerdo a Mateo
de acuerdo a Marcos y Lucas, le permitió tomar la cena, que simbolizaba su sangre y simbolizaba su sangre y su cuerpo, que eran entregados por vosotros. Esto contradice la expiación limitada. Así que Judas Iscariote resulta ser el verdugo de la expiación limitada. Esto yo le dije que no iba a doler mucho. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? La expiación es universal. Aunque no todos se salven, Judas es evidencia de que Cristo murió por algunos que se perdieron, como enseña, por ejemplo, 2 de Pedro 2.1, que 2 de Pedro 2.1 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introdujeron encubiertamente herejías destructoras y que negarán aún al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y como dice 1 Juan capítulo 2, verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que me gustaría saber con qué nos van a salir los hermanos calvinistas. Esto hay que llevarlo poquito a poco, un caso a la vez. Estuvimos aquí hablando sobre Isaías 53. Los hermanos calvinistas no tienen respuesta para eso. Ellos dicen que Cristo solamente, cuando la Biblia dice en Isaías 53 que Dios puso en él el pecado de todos, está hablando de todos los elegidos, masacrando el texto en el camino. Y ahora tienen otro texto, otra situación bíblica en la que Jesús le está diciendo a este grupo de personas: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Esta es mi sangre que es entregada por vosotros. Entonces, si Judas se perdió, la expiación entonces no es limitada solamente a los escogidos, sino que es una expiación que es universal, a la cual puede acceder todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, dale like a este video. Si estás en desacuerdo conmigo, déjame saber en qué estoy equivocado. Pero explícame bíblicamente, explícame ese texto. No te vayas a otro, explícame ese texto. Y nada, ahí te la dejo para que la pienses. Nos vemos en los comentarios. Bye.